saber de que estamos en el tiempo en el que está anunciado este programa de diálogos y con la presencia de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética desde la Universidad de la SUAY. Agradezco pues el honor de haberme invitado a este conversatorio y poderlo moderar. Le damos la bienvenida a nuestros participantes, ponentes, el doctor Santiago Palacios Álvarez y la doctora Linda Arturo. Los temas a tratar están muy relacionados, lógicamente, con este tiempo que nos ha tocado vivir al mundo general y a cada uno de nosotros en particular, cuando aquellas frases que se expresan como todos estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco, y la manera en la que reaccionamos y cómo cada uno de nosotros, desde nuestro yo interno hasta el entorno que nos rodea, nos permite o no manejar esta crisis que nos ha tocado desde diferentes formas en las que cada uno de nosotros nos vemos abocados por nuestra forma de vida, profesión, etcétera. De tal suerte que las conferencias del día de hoy están enfocadas directamente a esa comprensión importante del ser humano como tal. Sin duda que la parte ética y sobre todo bioética estará presente en las ponencias, dado que es la manera que intentamos pues generar puntos importantes y que se conviertan en pilares fundamentales del actuar de todos los seres humanos, porque tenemos que trabajar en este momento y en esta vida que nos toca llamada una nueva normalidad, pero mirar sobre todo el respeto importante al resto y la introspección de nosotros mismos para poder generar acciones en favor de la comunidad. Vamos a dar el inicio con el doctor Santiago Palacios Álvarez. El doctor Santiago es médico dermatólogo. El doctor es director del Centro La Piel y la Fundación Ponte en mi Piel, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro fundador desde el 2003 de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. El tema a tratar por parte del doctor Palacios es la bioética y las 5 pieles. Doctor, es suyo, entonces, el micrófono de la participación. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Por favor, ¿me confirma que la pantalla está correcta? ¿Se ve bien? Está correcta, doctor, sí. Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias a la Universidad de la SUAY por la invitación a participar en estos diálogos. A ver, vamos a ver. Entonces, quisiera que me permitan, antes de iniciar, recordar al doctor Agustín García y elogiar su presencia en la dignidad, el compromiso y el rigor que nos ha dado sentido a la sociedad bioética y que forma parte de nuestra 4ª piel, como yo les voy a explicar a continuación en el desarrollo de esta charla. De igual manera, entrañables amigos que también se han ido y nos han dejado pues su huella y por supuesto el compromiso para seguir laborando y darle el sentido a esta sociedad y a esta actividad, como el doctor Osvaldo Chávez, el doctor Fernando Domínguez y Jorge Pizarro. Otro punto importante que yo quería resaltar, que de alguna manera da sentido a lo que vamos a hacer, es la Declaración de Quito por el Cuidado Humanizado. Esta fue una actividad que se realizó por el 10º aniversario, en donde se realizó un trabajo cooperativo multidisciplinario. Tuvimos la colaboración del doctor Miguel Ángel Sánchez, y ahora nos convocamos en definitiva por el punto 7, que me voy a permitir leer. El punto 7 dice: promover el cultivo y la enseñanza de una bioética abierta y pluralista, capaz de tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de todos y que destaque las exigencias específicas de nuestra realidad latinoamericana con sus características socioeconómicas, culturales, étnicas y religiosas. Esta declaración está al acceso en la página web de la sociedad y pienso que en consecuencia de este compromiso, pues estamos aquí con todo gusto para dialogar en los temas de bioética. Yo me voy a referir a 3 puntos. Me voy a referir a las 5 pieles, que es el título de la charla, al conflicto del curador y a la bioética y la ciudadanía, con unos puntos, con unas reflexiones muy puntuales. Entonces, esto de las 5 pieles, ¿de dónde sale? En realidad es una metáfora que surge, como muchas cosas, de ese encuentro casual que tenemos con amigos, con las personas, de estos diálogos de pasillo que nos generan chispas que a veces también nos incendian
Entonces, Friedrich van der Waser, que también le denominan el pintor rey, es un austríaco que vive entre 1928 y el año 2000. Es un artista multifacético, humanista, ambientalista, que propone en la relación de las personas consigo mismo y con el ambiente las 5 pieles. Es importante recalcar que van der Waser vive su juventud en la Segunda Guerra Mundial y le genera un vínculo cerrado en su casa que le encierra en esa tercera piel que él define. Entonces, lo que sucede es que normalmente nos encontramos con ciertas analogías que nos dan sentido. Entonces, hace algún tiempo, desde la condición de dermatólogo, por supuesto, hicimos esta modificación esquemática de las 5 pieles, en donde dejamos de tener los círculos cerrados que plantea la propuesta original de van der Waser, para referirnos a las 5 pieles como una sola unidad, en donde todo está interrelacionado, donde no nos podemos separar la una de la otra piel. Entonces, en este sentido, comienza la reflexión. La imagen que ustedes ven ahí, que es una imagen un poco abstracta, corresponde a un paciente que tiene psoriasis, y de alguna manera a través de esta imagen, la intención es representar la primera piel. La piel es este elemento biológico, genético, étnico, o sea, que está relacionado con nuestras propias capacidades naturales. O sea, las personas tenemos una piel que no la podemos cambiar, y esa es una condición con la que tenemos que vivir y adaptarnos. Desde fuera es importante porque la piel también nos identifica. A través de la piel están relacionadas las etnias, el color de la piel, la estatura y todas las características físicas de las personas. Y haciendo alguna referencia al tema de la salud, o sea, la primera piel, el tema biológico en todo el ámbito de la salud, es lo que lo que se ha convertido en el centro de la actividad de la salud. Entonces, normalmente los médicos nos quedamos solamente en esta primera piel. Y eso es importante tomar en cuenta porque de alguna manera se convierte en una amenaza de tecnicismos y de normas, porque la persona, si bien la primera piel es un elemento, no es el todo que nos constituye. La segunda piel es la ropa. Entonces, la ropa es lo que nos cubre, lo que se usa. O sea, está en relación con la edad, la cultura, el ambiente, con el trabajo, con los deseos, con el placer. O sea, la identidad y las relaciones que cada uno de nosotros valoramos como persona. Desde fuera, la segunda piel es una ventana a través de la cual nos dejamos ver. O sea, pueden expresar signos de poder, de rebeldía, de carencia. Y desde fuera también, la segunda piel, o sea, es blanco de circunstancias complicadas como la xenofobia o la aporofobia, el desprecio al pobre, como lo comenta y ha introducido el término la doctora Adela Cortina. La tercera piel de estas 5 es la casa. La casa es el sitio en donde se vive, o sea, tiene una connotación física, una estructura, y es importante porque es la expresión de la relación entre el ambiente y cómo uno construye su espacio para vivir. O sea, tiene una connotación de intimidad, una connotación de la propia aspiración de las personas. O sea, si todas las personas cuidáramos nuestro entorno inmediato, el mundo sería mejor. Y de hecho, la casa a la larga está constituida por muros, por ventanas y por puertas. Y la idea en la bioética sería reconocer estos espacios a través de los cuales nosotros podemos interiorizarnos o estar para afuera. Las casas también forman alianzas, o sea, los barrios, las jergas, las identificaciones en cosas buenas, en cosas malas. Y entonces esto también es importante porque a su vez también se generan muros de acuerdo a las alianzas que generamos las personas a través de los espacios en donde vivimos. La cuarta piel es la sociedad. La sociedad es, a la larga, el entorno que nos convoca. Entonces, la sociedad, lo que nos vincula, lo que nos hace ciudadanos, estar en un sitio. Este es un espacio virtual de una cuarta piel, donde una serie de personas que nos convocamos a través del interés en la bioética, nos juntamos para revisar estos temas, pero la cuarta piel es una realidad que todos tenemos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en los conflictos de nuestra salud. Siempre estamos inmersos, envueltos en un entorno social. Entonces, en el pequeño caracol que hemos graficado, o sea, se puede observar la primera piel, la segunda, la cuarta, que sería este espacio amplio, global, en donde se desarrollan nuestras actividades. Y finalmente la quinta piel,
O sea, como podemos ver en esas gráficas, los ríos, los campos, las flores, las montañas son la naturaleza que nos cubre. Y de hecho, la naturaleza en las mismas propuestas de Potter, o sea, expresa la salud humana y el respeto a la tierra que nos sustenta, en lo que estaría refiriéndose a una bioética global. Entonces, este es el esquema de las 5 pieles que tiene una vinculación con los temas de bioética que les voy a comentar en un momento. Entonces, otro tema que quisiera resaltar en este momento es que a la larga las 5 pieles se convierten en un esquema interior en donde uno puede ir relacionando y dando sentido. Yo, yo pienso, y bueno, de hecho, todas las personas tenemos una estructura de pensamiento en nuestra cabeza, y es importante que si las cosas que aprendemos, las cosas que vamos valorando, no se enlazan en nuestra estructura, desaparecen, se pierden. Entonces ahí viene el proverbio o la moraleja, ¿no? Esas frases populares que repetidas expresan un pensamiento moral, o sea, un consejo, una enseñanza, eso que dice que lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo, pero que lo que descubro lo uso. Yo le doy valor a compartir esta reflexión de las 5 pieles porque a través del ámbito en el que yo trabajo podemos descubrir en una reflexión un elemento que dé sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, esas son las 5 pieles de Anderbassen y las 5 pieles que estamos vinculándole tanto en la actividad de la dermatología y la salud, que es lo que yo hago, como en la actividad de la bioética, que a la larga, o sea, son lo mismo. El segundo punto al cual yo me quería referir es el conflicto del curador. De todas maneras, yo quisiera ampliar la palabra curador a una connotación más amplia, más allá de la salud, porque a la larga, la palabra curador, como la curaduría en el arte, es esa valoración que hacemos nosotros en las cosas que estamos desarrollando cotidianamente, desde valoraciones elementales, básicas para vivir, hasta valoraciones más complejas. Entonces, en relación a esto, el conflicto del curador está relacionado con la ruta de la enfermedad. En ese esquema que ustedes ven a su derecha, está una persona con un montón de flechas que quieren representar lo que la gente hace cuando está enferma. Y la gente cuando está enferma no se relaciona directamente con el médico, o sea, se relaciona con su familia, se relaciona con sus propias concepciones de salud o de enfermedad, y nosotros los médicos no podemos controlar. A manera de ejemplo, una persona que tiene un tumor en el dedo, o sea, tiene una ruta a través de la cual está buscando su proceso de curación. Entonces, una segunda imagen que para mí es sumamente importante es hablar y reflexionar sobre el umbral de la enfermedad. O sea, la enfermedad es una condición que altera el estado de bienestar de una persona y existen normalmente 2 núcleos de relación. El núcleo profesional, que está por encima, o sea, en donde se ve, que es en donde actuamos los médicos, que está relacionado con las evidencias, con lo científico y con lo tecnológico. Ese es un núcleo real en donde nos desempeñamos en la práctica médica, pero es un núcleo peligroso porque suele ser torturador en la medida de que le impone al paciente girar en torno a la enfermedad y condicionarse en torno a la enfermedad. Entonces, a la larga, es importante tener en cuenta el núcleo antropológico, es decir, una reflexión basada en la persona, en el humanismo, en los valores. Entonces, en esta imagen, nosotros podríamos poner encima de este gráfico las 5 pieles. O sea, no somos solamente una estructura biológica, con un dolor, con un signo, sino somos una piel integrada con nuestra familia, con nuestra sociedad y con el ambiente. Entonces, aquí viene una lógica del razonamiento de bioética en las decisiones de salud. Entonces, a manera de ejemplo, nosotros en la salud tratamos problemas complejos, como por ejemplo, este es un caso de un melanoma. Un melanoma es un tumor muy grave que nos genera conflictos de decisión, porque tiene, o en última instancia estaría vinculada a la vida de las personas. Entonces, es importante tener en cuenta en la lógica del razonamiento que las decisiones no son ciertas, sino son probables, y la probabilidad es prudencia. Que las decisiones no son verdaderas o falsas, sino más bien son prudentes o imprudentes. Y que la búsqueda de una decisión razonable y prudente es la deliberación. Entonces, esa deliberación va a estar enmarcada. Estas son reflexiones tomadas de las propuestas
de las propuestas de Diego Gracia. Entonces, en estos conflictos es importante dividir en tres conflictos, que tenemos los conflictos de los hechos, que acogiéndonos al tema médico son los conflictos clínicos, pero podríamos extrapolar a cualquier otra actividad. Los conflictos de valor, que son los conflictos morales, y los conflictos de deber, que son los conflictos éticos. Entonces, en este sentido, cuando nosotros queremos imponer una relación de justicia, justo en nuestra toma de decisiones, tendríamos que contemplar los hechos, los valores y los deberes o los derechos. Y aquí sí vale la pena resaltar porque a la larga los hechos están vinculados con el Estado, con la autoridad, con la fuerza, con la política. Los valores estarían más bien vinculados con la moral, o sea, cómo nos relacionamos con las personas, con la igualdad, la equidad, lo legítimo, la virtud y los individuos. Y a la larga, en la parte superior estaría la connotación ética, o sea, de derecho, de la dignidad, de la libertad, del respeto. Entonces pienso que todos estos elementos se juntan en este conflicto del curador, porque estamos viendo, y si quisiéramos podríamos cambiar, y no decir conflicto de curador, o sea, conflicto de nuestra valoración, de nuestra cotidianidad. En este esquema de toma de decisiones, es un esquema que lo hemos utilizado en el ámbito médico, en donde, si ustedes ponen atención, está representado un electrocardiograma, un latido. Entonces, el latido tiene la onda P, Q, R, S, T, como ustedes pueden ver, y es importante porque el latido o la toma de decisiones, al igual que el latido, podría salirse de una banda legítima. O sea, nuestra actividad está enmarcada en un espacio de legitimidad en donde no necesariamente las personas obramos en un mismo sentido. Es importante tener en cuenta un pensamiento paralelo, o sea, que yo puedo tomar y moverme en un espacio distinto, pero dentro de la banda de legitimidad. Entonces, las decisiones tendrán que promover un curso intermedio en donde se valore la tolerancia, la templanza, la prudencia, en donde seamos capaces de adaptarnos a una situación. Esto, obviamente está en el marco de la salud, pero a la larga se va a extrapolar a una connotación de la bioética de las 5 pieles. Pero es importante tener en cuenta que a veces tenemos problemas de legitimidad por exceso o por sobrevaloración, que están relacionadas o pueden vincularse al fanatismo, a la violencia, en el ámbito de la medicina, a la demanda inducida, cuando estamos utilizando o sobrevalorando un hecho. Entonces, ese es uno de los problemas de una acción extrema. Y, por lo contrario, una acción extrema de negación, o sea, cuando uno puede estar vinculado con la apatía o la negación de un procedimiento. Entonces, todo esto es importante, que a la larga estaría vinculado también con la autonomía. Hasta una persona, para tomar una decisión adecuada, debe tener un conocimiento correcto de todas las opciones. Y esa sería lo que está tratando de representar esta imagen de la toma de decisiones en el tema ético. El tercer punto al cual yo me quería referir es la bioética y la ciudadanía. O sea, algunos puntos que nos van a poner a nosotros en relación con nuestro contexto. Entonces, volviendo a nuestras 5 pieles, lo que pretende representar ese esquema, o sea, es un espacio interior que no vemos. O sea, en las letras azules está en ese espacio interior en donde se encuentra el carácter, la ética, la vocación, la confianza, el bien común. Y en la parte externa, pues están la moral, el profesionalismo, la responsabilidad, el reconocimiento, o sea, la excelencia. Entonces, en este sentido vamos dando un poco de connotación a la relación de las 5 pieles. Entonces, el momento de tomar decisiones es importante tomar en cuenta la deliberación. O sea, seamos capaces de deliberar. Esto es tomado de las propuestas de Diego Gracia para la deliberación sobre los hechos, sobre los valores y sobre los deberes. Entonces, con relación a los hechos es importante, esto probablemente está más enfocado al tema médico, pero simplemente lo voy a leer como referencial, o sea, la presentación del caso, el análisis de los hechos clínicos, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Como decíamos, pues los hechos son, o sea, una connotación más real, lo que se está viendo, y debe estar sumado al tema de los valores,
donde debe existir una identificación de los valores identificados, la elección de los valores a definir. Pero sobre todo el punto crítico sería el tema de los deberes, o sea, identificar las acciones posibles, como estábamos mirando en la imagen anterior, las acciones extremas, las acciones intermedias y las acciones óptimas. O sea, insisto en decir que las acciones intermedias prudentes probablemente sean la forma en la que nosotros deberíamos enfocarnos. Y la segunda es un tema interesante que son las pruebas de consistencia de una decisión. O sea, la legalidad, o sea, que esté en un marco legal, que esté en un espacio de connotación relacionada con lo que se ha establecido. Pero esta palabra publicidad a mí me parece importante. Es decir, lo que yo hago en un momento dado, la decisión que yo estoy tomando, la puedo compartir, la puedo decir. O sea, va a haber transparencia en lo que yo diga cuando hago algo. Eso es importante que pensemos. O sea, que digamos, sí, esto es algo que debe hacerse. Y el tercer elemento de tiempo, es decir, lo que yo digo ahora o lo que hago ahora, ¿lo voy a poder hacer o tendrá un sentido o se podrá valorar en el tiempo? Me parece que eso es importante de tomar en cuenta. Es decir, legitimidad, publicidad, o sea, que lo pueda relacionar y el tiempo para la toma de decisiones. Quiero pedirles una pequeña, perdone Patricia, ¿puedo hacer o sea, porque voy a dejar de compartir un segundo la pantalla, sí. Perdónenme que tengo aquí un problema técnico de la presentación, discúlpenme. Bien, mientras el doctor Palacios resuelve este problema, la modalidad de la mesa consiste en que los dos ponentes participan con los temas definidos en la invitación y luego damos entonces paso a las preguntas de todos quienes nos acompañan. Muchas gracias y honrados con su presencia. Y más tarde entonces terminamos con conclusiones, si el tiempo nos permite, con seguridad, si tendremos para dejar sentado qué valoramos de todo aquello que es importante en la parte tanto médica cuanto general del ser humano como tal, en el respeto a sus valores, en la forma de actuar de todos los que estamos inmersos en el área de la salud y de aquellos que no, en la adaptación al ambiente y a la forma de llevar la vida con respecto a las determinadas crisis que podamos sufrir en ella, como es, por ejemplo, esta pandemia que nos ha abocado a trabajar en esta adaptación. Gracias y sigue el doctor Palacio. Bueno, sí, les pido una disculpa por un problema técnico de un cruce de las presentaciones, pero bueno, luego de haber hablado de los 3 pasos de la deliberación, yo quería pasar en la relación médico-paciente o en este tema del conflicto del curador. O sea, se están inmiscuidos los principios de la bioética, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. En todo caso, es importante tomar en cuenta que uno de los compromisos que debemos plantearnos los médicos es esta valoración de la autonomía, que el paciente sea capaz de tomar las decisiones con absoluta claridad y libertad. Dentro de los esquemas de las 5 pieles, a mí me parece muy importante, son unas imágenes finales que yo comparto con ustedes, de lo que sería la búsqueda de la excelencia en relación con las 5 pieles. Entonces, como yo les comentaba, desde la parte interior de las personas tenemos la vocación, y la vocación tiene que estar relacionada con lo profesional. Pero ese profesionalismo, o sea, tiene 2 caminos. O sea, seguir el bien interno nos estaría llevando hacia la dignidad, el reconocimiento y la confianza. Pero también el profesionalismo nos puede orientar hacia el bien externo. No quiere decir que los dos, o sea, tengan una contraposición, pero el bien externo está vinculado con el prestigio, el dinero y el poder. O sea, tienen un mayor riesgo de corruptibilidad. Entonces, a mí me parece que la excelencia y el profesionalismo deberían estar centrados fundamentalmente en el bien interno, sabiendo que estos 6 elementos que compartimos en la diapositiva, todos van a estar vinculados. Y en esta imagen, pienso que cada vez se hace necesario que nosotros reflexionemos en la construcción de los valores.
O sea, cómo construimos los valores y cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, en el lado izquierdo de la diapositiva, fijándonos en lo que hablamos de la primera y la segunda piel, de lo que es la segunda piel, nuestra ropa, nuestra propia identidad, y de lo que es nuestra casa, los espacios íntimos, están los sentimientos y las emociones. Y esos sentimientos, esas emociones, o sea, tienen que estar relacionados con lo que nos aporta la cuarta, la quinta piel, que son realidades y hechos. Entonces, una deliberación adecuada de estos elementos nos lleva a construir valores adecuados. Pero también tenemos que tener cuidado porque existe un riesgo en la construcción de esos valores, los riesgos del individualismo, cuando solo sopesamos los elementos que están vinculados con nosotros mismos, o también los riesgos del dogmatismo, cuando están solamente fijados en los hechos independientes de las personas. Entonces, ese es un punto importante que vincula las 5 pieles con nuestra cotidianidad, con la formación de los valores. Entonces, en una imagen que nosotros hemos adaptado al tema de la salud es la ventana de Johari. La ventana de Johari que se aplica también en el tema sobre todo de la educación. Pero en la ventana de Johari manifestamos esta flecha horizontal que representa la enfermedad. Y sobre esta flecha horizontal está un iceberg que representa también la manifestación de esta enfermedad. O sea, normalmente nosotros vemos la parte superior del iceberg, en donde el médico, representado en azul, conoce la situación de la enfermedad y el paciente desconoce. Entonces, en este vínculo entre el médico y el paciente, tiene que fortalecerse esta relación de salud, una relación de salud donde se promueva la autonomía. Pero esta relación no va a poder darse en forma correcta si no valoramos un espacio secreto, o sea, el espacio íntimo del paciente que se encuentra debajo, lo que el paciente conoce y el médico no conoce. Y muchas veces los médicos valoramos en la relación con las personas el conocimiento científico, pero ese conocimiento científico se puede ver frustrado si es que nosotros no valoramos lo que realmente el paciente siente. Eso de alguna manera también se vincula en el tema de la educación, lo que es el currículum oculto. O sea, lo que en definitiva no estamos viendo, que la gente está sintiendo y nadie conoce lo que esa persona piensa. Y luego existe un espacio, que es el espacio desconocido. El espacio desconocido no sabe ni el médico ni el paciente. Y este probablemente sea el espacio de la ciencia, hasta porque el tema científico tiene su motivación y su valor es en algo dinámico que siempre nos lleva a una nueva pregunta. Entonces, esta ventana de Johari, que aquí está representada en el ámbito de la enfermedad, también puede representarse en todas nuestras actividades, en todas nuestras relaciones, tanto internas como externas. Y finalmente, para terminar, yo pienso que en las 5 pieles y con estas reflexiones que yo he compartido con ustedes, tenemos que promover una relación de confianza en donde se escucha más que se habla, se pregunta más que se supone, se entiende más que se juzga y se delibera más que se impone. Muchas gracias. Hasta ahí. Exposición. Gracias, doctor Santiago. Excelente exposición. Y vamos a dar paso a la doctora Linda Arturo. La doctora es pediatra, jefe de neonatología del Hospital Isidro Ayora. La doctora pertenece a diversas sociedades de pediatría, de lo que está relacionado directamente con su profesión y con su especialidad. La doctora forma parte también de grupos de investigación, tanto de publicaciones cuanto otros grupos que están relacionados con el área médica que le compete a la doctora, además de la bioética también. Es autora de libros infantiles, ha sido expositora tanto nacional cuanto internacional, ha publicado artículos también de relevancia en importantes revistas. Le damos paso a la doctora Arturo con la ponencia La bioética y la resiliencia, o cómo no morir en el intento. Le damos paso, doctora, bienvenida, y es suya la pantalla. Bueno, muchas gracias, buenas noches con todos. Un gusto de reencontrarnos en salud, reencontrarnos aquí con antiguos profesores, respetados profesores. Agradezco a la universidad, agradezco a la sociedad por la invitación. Para mí es el honor de estar con ustedes compartiendo lo que vamos a conversar hoy día. Nada más una aclaración, Patricia, yo no soy el líder de neonatología, es otro colega muy digno. Yo soy coordinadora de calidad de la maternidad Isidro Ayora, es decir, a mí me toca arreglar los relajos que nos impone la sociedad y la enfermedad, pero eso ha ayudado mucho para
humanizarse más. Entonces me permito en este instante compartir la pantalla y empezaríamos. Ahí estamos. Ok, creo que estamos viendo lo que debemos ver. Si me puede confirmar, querida Patricia, ¿estamos bien? Adelante, doctor, está bien. Listo, ok. Cuando el doctor Arroyo conversó conmigo y me propuso presentar un tema sobre bioética con el que me sintiera un tanto cómoda, decidí más bien escoger algo que me produce bastante dolor en estos momentos y que se va a reflejar en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, porque a todos nos ha afectado la pandemia de COVID. De alguna u otra manera, todos hemos perdido alguna cosa y yo creo que más bien es la inconformidad la que mueve al mundo y eso es algo que yo quiero reflejar con esta presentación. ¿Qué hemos perdido y qué hemos ganado durante la pandemia? Aquí yo he hecho una recolección de lo que a mí me parece que es lo que más hemos perdido, sobre todo las 937,000 vidas perdidas a nivel mundial. Este es un dato actualizado hace 2 horas, y entre ellos están nuestros abuelos, abuelas, madres, padres, hijos, hermanos y sobre todo colegas. Así que quiero rendir un homenaje conjuntamente con ustedes a aquellos colegas que nos han dejado cumpliendo su deber, atendiendo a todas aquellas personas que por una u otra razón han también caído durante esta pandemia que no nos imaginábamos que nos iba a tocar en nuestra generación. Pero también hemos perdido años de estabilidad económica conjuntamente con los empleos, pero también desde el punto de vista cognitivo y metacognición se ha perdido la cordura, hemos perdido mucho el respeto, la demostración es la falta de consideración al no utilizar, por ejemplo, mascarilla o la distancia social. Hemos perdido la noción del tiempo. Teletrabajo en el cual yo me encuentro ahorita, tengo reuniones desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y sigo trabajando 2 de la mañana y lo mismo le pasa a los colegas. Hemos perdido ese espacio compartido cuando estábamos en los hospitales compartiendo con nuestros colegas, con nuestros pacientes. Muchas veces se pierde el autocontrol también. Y yo creo que también la mascarilla a veces se vuelve una máscara, detrás de la cual se ha perdido esa sonrisa. Hemos perdido el poder abrazarnos, el poder besarnos, es decir, el poder de tener la libertad de hacer algo que para nosotros hasta hace unos 6, 7 meses era algo tan común. También hemos ganado la sensación de que la muerte es un desperdicio. Vemos colegas, vemos gente tan valiosa que ha fallecido y que realmente yo me he puesto a pensar, ¿por qué tiene que fallecer alguien tan valioso? Y ahí viene la demostración de nuestra humanidad. La muerte no respeta a nadie. Los virus, bacterias, todo aquello que nos puede provocar daño, es algo biológico, no es algo que humanamente podamos entenderlo. Hemos ganado también el síndrome de la cabaña, el hecho de tener temor a salir, y hemos ganado también mucho distanciamiento social. Se ha destapado la corrupción, no voy a ahondar en esto, pero también es un tema ético que se debería trabajar desde el punto de vista de valores, no solamente desde el punto de vista económico. Hemos ganado fake news y pseudociencia. Actualmente todo el mundo sabe sobre cómo tratar el coronavirus, todo el mundo sabe qué es lo que no hay que hacer y qué hay que hacer, y todo cae también en aspectos de neuromitos. Hemos ganado también un dolor individual, pero también un dolor colectivo. El dolor colectivo de que como humanidad todo posiblemente empezó por haber transgredido las leyes de la naturaleza. Y finalmente también se ha adquirido la noción de que el mundo conocido ha desaparecido y que probablemente no lo volvamos a recuperar en muchos años. A pesar de este ambiente tan sombrío y de estas condiciones tan dramáticas, también hemos perdido el miedo a decir te quiero por Zoom. Las reuniones, como en este momento, ahora las tenemos vía Zoom, y eso ha sido también la oportunidad de perder el pánico a la tecnología, y como el doctor Palacios acaba de tener ese traspié tecnológico, si es tecnología es que no funciona, y todo lo hemos pasado durante algún momento de esta pandemia. Hemos perdido también la ansiedad de utilizar una mascarilla, y esto para los que somos médicos fue muy común desde nuestros primeros años de medicina. Pero también yo me preguntaba cómo la gente común que camina por la calle, que no se dedica a la medicina,
tiene ahorita la capacidad de poder aceptar, ponerse un elemento que no es normal para el ser humano y que tiene que ser adaptado y que también es un aspecto tecnológico. También hemos ganado conocimientos insospechados. Aprender desde cómo se arregla una computadora hasta el hecho de tener programas nuevos y tener otras habilidades también aprendidas. Hemos aprendido nuevas rutinas y nuevas costumbres. El hecho de lavarse las manos correctamente, el hecho de mantener esa distancia social, el hecho de utilizar adecuadamente los limpiadores. Hemos ganado amigos virtuales, esos amigos que posiblemente no teníamos conocimiento que había pasado, nos llaman y nos preguntan cómo estamos y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Hemos ganado el valorar estar vivos y el sentido de la vida del cual ya vamos a conversar. En este ámbito y en este momento tan dramático que vive la humanidad, y yo creo que es mucho más impresionante que las otras pandemias a las cuales la humanidad también se ha enfrentado, porque tenemos más conciencia de nuestro ser y tenemos más noción de lo que debemos y no debemos hacer en su mayoría. Y el transgredir, como dije, esas leyes naturales también nos provoca una insatisfacción a aquellos que sabemos sobre que el hecho natural es seguir a la naturaleza y que esas transgresiones provocan estos estados. Hace 500 años no se sabía sobre la peste bubónica, hace 100 años las medidas eran muy básicas, pero actualmente incluso el hecho de tener una vacuna que se esté desarrollando en pocos meses hace que esa sensibilidad científica y por saber esté mucho más a flor de piel. Entonces, ante este drama que estamos viviendo, la resiliencia es una respuesta. Y la resiliencia, a la final de cuentas, es la capacidad de adaptarse y de movilizarse frente a la adversidad. Y no solamente eso, sino también salir fortalecido. Lo que no te mata te hace más fuerte. La idea es no morir en el intento. Pero a la final, ¿qué es la adversidad? La adversidad es una dificultad que potencialmente causa un daño. Y esta adversidad puede ser desde todos los niveles, una adversidad física, una adversidad mental, una adversidad de conocimientos, pero el asunto es adaptarse. Adaptarse significa acomodarse a las condiciones del entorno, aprovechar esos discursos disponibles y discursos no solamente materiales, externos, sino también unos recursos internos, cognitivos, mediante los cuales la capacidad del ser humano puede florecer en unas situaciones imprevistas como las que estamos viviendo, pero también utilizar estrategias y métodos creativos y novedosos, es decir, inteligencia y creatividad que puedan durar y sostenerse en el tiempo. El origen de la palabra resiliencia es latina, es el resilio, y significa rebotar, dar un salto, volver atrás. Y se utilizó en el siglo pasado, en décadas pasadas, para las ciencias físicas. Entonces, resiliencia significa que los materiales son capaces de resistir a la presión, que pueden doblarse, pueden deformarse, pero a la final vuelven a llegar a su estado inicial, es decir, un equilibrio entre las presiones de las fuerzas internas y externas. Y los mejores ejemplos son el arco de una flecha, que vuelve a su estado normal, y como siempre tenemos los cuentos y las historias antiguas sobre cómo los árboles de bambú se doblaban ante una tormenta, mientras que los árboles rígidos como las secuoyas pueden ser destrozadas por las mismas. Ya en la época de los años 70, John Bowlby, con su teoría del apego, adaptó este término ya a las ciencias sociales y a las ciencias médicas. Aquí les traje una fotografía que tomamos hace muchos años en la maternidad de Isidro Ayora cuando iniciamos las prácticas integrales del nacimiento. Una de ellas es el apego precoz. Apego precoz que Bowlby lo acuñó y que es una maravilla al considerar que ese apego piel con piel al momento del nacimiento entre la mamá y el bebé produce un enamoramiento entre los dos, una cascada de hormonas, sobre todo la dopamina, que hace que la madre acepte a su bebé y se enamore de él.
Entonces, el Bowlby indica que el momento del nacimiento se crea un vínculo tan fuerte, mucho más allá de lo biológico, que logrará que como una impronta en el cerebro del recién nacido, se vaya desarrollando ese niño y ese adulto en el futuro de manera sana y que pueda tener confianza en sí mismo a pesar de todas las dificultades que pueda presentar. Entonces, Bowlby habla de un resorte moral, es decir, una cualidad de una persona que no se desanima y no se deja batir. Y todo empieza en el momento del nacimiento. Además, para Ruther, que también es otro autor que trabajó mucho el tema de resiliencia, indica que se caracteriza a las personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, van a desarrollarse psicológicamente sanas y con éxito. Entonces, la idea es pasar de un modelo de victimización a un modelo de acción y de aceptación de la realidad, pero también con un escudo protector. Se habla también de una predisposición mental para afrontar la diversidad, y esta predisposición mental, hablando en términos de inteligencias múltiples de Howard Gardner, se traduce en inteligencia emocional. Es decir, cómo yo me relaciono conmigo mismo, esa es la inteligencia intrapersonal, y cómo yo me relaciono con el resto del mundo, con el resto de personas, esa es la inteligencia interpersonal. Entonces, aquella persona que tenga una inteligencia emocional desarrollada desde los dos puntos de vista, el interno y el externo, va a ser capaz de crear ese escudo protector y pasar de ser una víctima mediante la acción a poder desarrollarse de manera sana y de manera exitosa. Este creo que es uno de los mejores ejemplos, la parte visual es la más práctica de todos, tener una vida sana en un medio sano. Entonces, ¿cómo crece? Puede crecer una plantita en mitad de un ambiente tan hostil como una pared en la cual la planta aún así saca provecho de los recursos que existen. La parte genética que tiene esta planta es capaz de solventar el ambiente y la parte epigenética de esta plantita va también a ayudar a desarrollar esa capacidad de supervivencia que es tan poderosa en el planeta Tierra. ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas de la resiliencia? Las bases neurofisiológicas son básicamente 4. Empezaríamos con el proceso de los eventos adversos. ¿Cómo se procesa un evento adverso? ¿Qué pasa cuando tenemos un trauma, un shock emocional? En primer lugar, puede ser a través del estrés. Y el estrés provoca un secuestro emocional, es decir, las catecolaminas, el cortisol, todas esas hormonas potentes que se producen en momentos estresantes, producen que el sistema límbico, sobre todo la amígdala que está ahí pintadita de rojo en el centro de nuestro cerebro, haga que aflore emociones primarias. Estas emociones primarias van desde la desesperanza, pasando por la tristeza y terminando con la ira y la agresión. En cambio, la resiliencia es la capacidad de adaptarse y esta capacidad se centra a nivel neuroanatómico en la corteza prefrontal, aquella corteza que nos vuelve seres humanos, la zona del lado izquierdo especialmente. Y cuando la corteza prefrontal logra tener ese control, nuevamente la persona puede entrar en una sanación emocional. Hay que tomar en cuenta esto, por ejemplo, en los adolescentes. Cuando un niño comienza la etapa de la adolescencia, esta corteza prefrontal no crece, se queda del mismo tamaño. Sus neuronas prácticamente no se desarrollan hasta ya llegar a la edad adulta, aproximadamente los 18, los 20 años. Mientras que el sistema límbico sufre una explosión neuronal y por eso es que los adolescentes actúan como actúan. Entonces, ese es el fundamento también para moderna educación, tanto para padres como para profesores y obviamente para nosotros, el personal de salud, tener en cuenta estos aspectos neurofisiológicos para comprender al adolescente y ayudarle que esas frustraciones que se producen por este secuestro emocional no se mantengan en el tiempo y que poco a poco vaya aprendiendo y vaya comprendiendo que la resiliencia existe y que poco a poco su propio cerebro madurará con las experiencias vividas y que se saque experiencias válidas para poder afrontar las situaciones estresantes.
En segundo lugar están los neurotransmisores, la serotonina, la hormona de la alegría. Ahí está representada en términos químicos. Y la serotonina es aquella que conduce a la resiliencia a través de todo nuestro organismo. Mientras tanto, que es el cortisol el que aumenta el estrés, y por lo tanto un cortisol bajo nos vamos a lograr que tengamos una resiliencia mucho más potente. La neuroplasticidad, el hecho de que nuestro cerebro, independientemente de la edad, sea capaz de modificarse, no solamente a nivel anatómico, sino también a nivel fisiológico. Esta neuroplasticidad se pensaba hace tiempo que solamente se producía o se tenía presente hasta los 5 años de edad, y no es verdad. Todas las personas tenemos la capacidad de reaprender gracias a esta capacidad, y no importa la edad, depende de la actitud que tenemos ante los hechos y ante las condiciones que se nos presenten. Como cuarto punto está la genética. Obviamente, tenemos genes mediante los cuales estamos definidos, pero no estamos determinados. Si bien es cierto, las teorías darwinianas indican de que el ser humano como mamífero y como animal tiene un determinismo, una definición biológica, ese determinismo se rompe a través de la epigenética. La epigenética, modulada por el ambiente, modifica esas condiciones genéticas también que existen y nos transforman. Y como ya hablaremos posteriormente, también la actitud mental puede modificar mucho de lo que estamos definidos a ser. La resiliencia y la salud y la enfermedad. Obviamente, la enfermedad se produce por factores estresantes, y estos factores estresantes van a causar enfermedad a nivel físico, cognitivo, emocional y conductual. También, por supuesto, afecta la calidad de vida como la percepción que tenemos de una situación de vida. Entonces, la enfermedad, a la final de cuentas, no solamente se refiere al ámbito corporal, también se refiere a un ámbito integral del ser humano, y esa capacidad perdida que tenemos cuando estamos enfermos para poder solventar los problemas que se nos presenten y que afecta obviamente a nuestra calidad de vida. Aquí hago un paréntesis y les cuento un dato que a mí me llamó mucho la atención hace algunos años cuando lo descubrí. Cuando hablamos de recién nacidos, no hablamos de calidad de vida, hablamos de bienestar. Porque la calidad de vida, eso, es una percepción, una comparación que yo hago de mi condición actual con la condición que yo esperaría a tener. Un neonato, un bebito recién nacido, no tiene esa capacidad de percepción. Mientras que lo que debemos hacer los cuidadores de ese recién nacido es lograr el máximo bienestar en su salud para que poco a poco su cerebro madure, su cuerpo madure y sea capaz de compararse él mismo con la gente que le rodea. Volviendo a la resiliencia y la salud. También estos dos términos sumamente interesantes, la homeostasis, que es la capacidad de mantener el equilibrio a través de esta resiliencia, pero es un equilibrio original, mientras que cuando ocurre una situación estresante, una situación traumática, puede llegarse a la homeoresis. ¿Qué significa esto? Un equilibrio dentro del desequilibrio, es decir, un pseudo equilibrio, un nuevo equilibrio. Yo me encontré con esta palabra hace muchos años, en el siglo pasado, en mi posgrado de pediatría, cuando hablábamos de desnutrición. Aquellos niños desnutridos llegan a un estado de homeoresis, un equilibrio dentro del desequilibrio, pero aparece una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad diarreica, como por ejemplo algún problema respiratorio, y ese pseudoequilibrio se rompe, y el niño que está en homeostasis, que no tiene desnutrición, puede sobrevivir, pero en cambio, este niño que está en homeoresis puede fallecer por una simple enfermedad. Entonces yo llamaría la reflexión en este momento para ampliar este concepto no solamente al niño, no solamente al ser humano, sino en general a la sociedad. ¿Realmente ahorita estamos en un estado de homeostasis o estamos en un estado de homeoresis? Yo creería que el segundo, porque apareció la pandemia y de hecho nos rompimos como sociedad. Las características de la persona resiliente. Se ha trabajado mucho
Hay muchos datos, muchos estudios sobre esto, se ha conversado mucho sobre esto. Y las capacidades son básicamente estas, para resumirlas. La aceptación de la realidad, pero es una aceptación obstinada, pasional. Es decir, comprendo lo que me pasa, realmente sé lo que estoy viviendo, soy capaz de identificar la realidad como tal. En segundo lugar, la profunda convicción de que la vida tiene un sentido. Y esto lo trabajó mucho Viktor Frankl y lo cuenta en forma espectacular y en forma dramática en su libro El hombre en busca de sentido. Como sabemos, Viktor Frankl, un superviviente de Auschwitz, neurólogo muy reconocido después de los campos de concentración, fue héroe en su propio momento cuando decidió que su visa se caducara para cuidar en Austria a sus padres ancianos. Y fue capturado, enviado a Auschwitz. Y él encontró que la supervivencia se basa en la esperanza. Ya lo vamos a comentar. En segundo lugar, ¿qué hago con los limones? La habilidad para improvisar. Esa habilidad increíble que tiene el ser humano que ha tomado conciencia de su realidad y que sabe que sirve y que debe servir para un propósito en la vida. Y el típico aforismo, si te lanzan limones, haz jugo de limón. Pero yo le he ampliado, no solamente hagas limonada. También haz pay de limón, vende los limones en confitados, crea una fábrica de todos los productos del limón, haz un emprendimiento. Entonces, improvisa con lo que la vida te dé. Y finalmente, tener una terca pasión. El mundo funciona a través de la pasión. Todos los descubrimientos científicos, todos los descubrimientos humanos se basan en que alguien tuvo pasión por hacerlo y muchas veces les costó la vida. Marie Curie es un ejemplo. Joseph Campbell, en su libro El héroe de las mil caras, trabaja mucho sobre el concepto del héroe. El héroe que empieza como una persona normal, entre comillas, pero es sometido a unas circunstancias anormales, unas circunstancias fuera de su entorno y, por lo tanto, por esa pasión interna que tiene en forma innata el ser humano, logra convertirse en un héroe. Actualmente yo converso con mis alumnos y les pido que se vuelvan héroes en sus propias casas, héroes en sus propios hospitales y que transformen la realidad a través de este heroísmo. Las estrategias de adaptación a través de la resiliencia, ahí están descritas algunas, como por ejemplo el reaprender, la empatía, la entereza y sobre todo el humor, cosa que hemos perdido mucho cuando estamos creciendo, cuando estamos madurando. Tal vez los pediatras no tanto porque tenemos contacto con los niños, pero la seriedad a veces corrompe y a veces la seriedad pudre. Entonces, sí es bueno a veces una canita al aire en términos de humor, tener fe, tener mucho realismo y la solución de conflictos. Y aquí también me gusta mucho hablar sobre los autos, el autoconocimiento, la autoconfianza, el autocontrol, la autonomía, pero sobre todo la autoestima, el quererse uno mismo como componente ético. Si yo no me quiero, ¿cómo voy a querer al resto? Si yo no me respeto, ¿cómo voy a respetar al resto? Y si yo no considero que tengo dignidad de ser humano, ¿cómo voy a ver la dignidad en el otro? Y aquí está una construcción muy parecida al triángulo de Maslow sobre las necesidades básicas y las necesidades altas de la pirámide de Maslow. Esta es adaptada a la resiliencia. Entonces, en los cimientos tenemos a todas las redes, a la aceptación fundamental como persona, pero después vamos subiendo en las plantas y encontramos ahí la capacidad de sentir y descubrir para qué estamos en el mundo. Y a través de ese descubrimiento establecer proyectos concretos con coherencia de lo que yo deseo hacer y deseo ser. Si subimos más, y ahí están los autos, están las actitudes, están las estrategias, el sentido del humor que se lo trabaja mucho en resiliencia y finalmente grandes experiencias a descubrir. Es decir, qué emocionante el día de mañana, qué voy a encontrarme. Aquí les cuento un poco más sobre Viktor Frankl, los 3 principios que él trabaja mucho en logoterapia, en la teoría psicológica que él desarrolló antes de entrar a un campo de concentración, pero que se fundamentó mucho a lo largo de los años a través de esa experiencia terrible.
Y estos 3 principios son la libertad de la voluntad, es decir, yo tengo la capacidad de decidir. Mi libertad nadie me la puede quitar. Y esta libertad me lleva a tener una voluntad de sentido, el para qué estoy aquí en el mundo. Y finalmente, esa voluntad de sentido me lleva a un sentido de vida. Víctor Frank habla que estos 13 principios, estos 3 elementos, los vio y los vivió en los campos de concentración, en los 4 que él pasó, en las personas que realmente sobrevivieron. Y un cuarto punto más, la trascendencia, sobrepasar los límites del tiempo sobre todo. Aquí él habla de que las circunstancias extremas nos pueden despojar de todo, menos de una cosa, de la libertad de elegir y cómo responder a esas circunstancias. Es decir, como ser humano, yo tengo la libertad para decidir cómo me siento, cómo actúo y qué quiero hacer con los limones. En relación a las dimensiones neuropsicológicas de la resiliencia, a nivel individual, la primera dimensión o la primera herramienta que una persona tiene es la cognición, es decir, el darse cuenta de la realidad. ¿Qué tengo a mi alrededor? Y de ese alrededor mío, ¿para qué me sirve? La metacognición, ¿qué voy a hacer con la realidad? ¿Qué voy a hacer con esas herramientas? ¿Cómo analizo esa realidad y la utilizo para mejorarme y para mejorar? Y finalmente la inteligencia intrapersonal de la que ya conversamos, el insight, el cómo me veo a mí misma. La segunda dimensión es la familiar y la social, la relación interpersonal, qué redes de apoyo tengo y un elemento muy interesante que utilizamos a nivel de medicina social es la parte del Apgar familiar, el Apgar de la familia. Así como existe un Apgar para valorar al recién nacido cuando nace y poder identificar si las maniobras que yo estoy haciendo están ayudando a que el niño se recupere en los primeros minutos de vida, este Apgar familiar también me permite identificar cuáles son las dinámicas de mi familia o de la familia del otro y poder identificar problemas o fortalezas como tal. La teoría sistémica que significa ser parte de un todo. La resiliencia también nos cuenta, como veremos más adelante, que el ser parte de un todo es lo que nos hace ser seres humanos. La persona individual como tal no existe. Existe dentro de una sociedad en su contexto, lo que nos hablaba el doctor Palacios también. Una de las pieles del ser humano es su sociedad. Cómo estoy inserto en esa sociedad y cómo yo influyo en esa sociedad. Y por supuesto las dimensiones éticas de la resiliencia. ¿Quién soy yo en términos de dignidad? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué valores son los que yo poseo? Y lo que yo puedo hacer. Y a mí me gusta mucho el término de ética aplicada y el ética del cuidado. A veces filosofamos mucho en ética. Vemos las cosas con mucha, desde un punto de vista de nube. Pero en cambio, si es que aterrizamos, si es que ponemos los pies en la tierra, la ética aplicada, la ética de cuidado, nos va a dar un margen de acción mucho más concreto y mucho más amplio. Y aquí viene dónde empata la resiliencia con la ética del cuidado. Entonces, el estrés por la pandemia ha causado que se gasten muchos recursos psicológicos. Y estos recursos psicológicos también gastados pueden parecer como las etapas del duelo. Entonces, primero lo niego, primero no me lo creo lo que está pasando. Después viene la etapa de la ira, después puede venir una etapa de indiferencia y finalmente una etapa de aceptación porque me tengo que adaptar a todos los cambios y cambiar mi rutina. Aquí en casa, por ejemplo, cambiamos la rutina completamente, por ejemplo, de la limpieza. Tenemos más cuidados, tenemos más acuciosidad, no se deja que alguien ingrese sin las medidas de seguridad y esos son cambios de rutina. Entonces hemos tenido que aceptar estas transformaciones, pero cuesta y cuesta mucho en términos psicológicos. Además de eso, la pandemia nos ha provocado un abismo entre lo que aparentemente éramos y lo que realmente deberíamos ser. No pensábamos que existía tanta corrupción, teníamos una percepción, pero la corrupción siguió durante la pandemia y se agudizó.
Entonces no nos la podemos creer que realmente nuestra sociedad era de tal manera. Entonces, quienes pensábamos que deberíamos ser, nos causa un trauma y un shock también emocional. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones a nivel social de nuestra cultura, cómo se está transformando, y por supuesto a nivel sanitario. ¿Cuáles son las respuestas saludables al estrés por la pandemia? La resiliencia es el camino para la humanización. Es el fundamento de la solidaridad y del bienestar y del desarrollo humano, pero también es la empatía. Así que la resiliencia, esa capacidad de adaptación, pero esa capacidad de adaptación en proyección hacia mí misma, pero también para proyección hacia el otro, al que tengo enfrente. Y esto se logra a través del sentido empático. Para Viktor Frankl, los tres mecanismos para la supervivencia en cualquier situación grave o estresante es tener una misión, es decir, el para qué estoy aquí, el significado de la vida. En segundo lugar, lo que ya decíamos, la esperanza, una motivación hacia el futuro. Yo espero que esta pandemia termine, por supuesto que sí, pero ¿y mientras tanto? Y finalmente optar por una actitud. ¿Qué voy a hacer mientras esta situación dure? Y yo tengo esta capacidad y todos tenemos esa capacidad de elección. En esto se basa la ética del cuidado. Para Victoria Camps, la ética del cuidado se fundamenta en la relación con el otro, la relación con la sociedad, la ética relacional. Entonces, las relaciones de las personas significa involucrarse y establecer compromisos con la otra persona, pero compromisos directos, compromisos no solamente de dientes para afuera, sino realmente llegar a cumplir lo que Santa Teresa de Calcuta decía: ama, pero ama hasta que te duela. Eso es un realmente compromiso. Y todas estas relaciones interpersonales se basan en afectividad. No se basan en la parte cognitiva ni metacognitiva, se basan en los sentimientos. Y muchas veces, desde el punto de vista de personal de salud como médicos, nos olvidamos de estas palabras. A veces nos da miedo y muchas veces enseñamos a través de currículum oculto, que también lo mencionó el doctor Palacios. Estas actitudes, enseñamos a que no te tienes que comprometer con tu paciente, porque si no, te vas a morir un poco si él se muere. No te comprometas porque te va a estar fregando la vida y te va a llamar a las 2 de la mañana. Sepárate de las necesidades emocionales de tu paciente, y no es cierto. Entonces tenemos que hablar del respeto, la ternura, el cariño y el amor. Y todas estas relaciones afectivas tienen bases neurofisiológicas y se fundamentan básicamente en la dopamina y están fundamentadas en el cerebro izquierdo y están fundamentadas en el neocórtex. Así que son hechos biológicos naturales a los cuales no les debemos tener miedo. Rojas habla de que la humanización es el incentivo más frecuente para sobrevivir, el mejor antídoto contra los efectos nocivos de cualquier desgracia, y esta pandemia es una desgracia, y es el principal pilar de la resiliencia humana. Entonces, la humanización basada en el afecto, en el respeto, la ternura, el cariño, el amor hacia el otro, va a hacer que supervivamos y sobrevivamos como especie. El cuidar del otro es dar respuesta a esa fragilidad y a la vulnerabilidad del ser humano. Ahorita todos somos vulnerables. En gran o menor medida tenemos vulnerabilidad más allá de lo que teníamos en enero. Así que entre todos tenemos que solventar esta vulnerabilidad a través de la resiliencia. Viktor Frankl, o sea, yo ando emocionada con Viktor Frankl, creo que soy presidenta de su club de fans, me van a disculpar, pero después de haber leído hace años su libro y después de tener contacto con logoterapia, me parece que es uno de los mejores ejemplos de vida que tenemos a nivel mundial y que vale recogerlo y vale difundirlo. Él decía: he encontrado que el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas su propio significado. Es decir, me veo a través del otro. ¿Vivo a través del otro? Sí, por supuesto, porque el otro también significa que me va a cuidar. Entonces, cuidarte a ti significa que yo me cuide y es algo que se está promocionando a nivel mundial. Si tú no llevas la mascarilla, si no tienes la distancia social, si no te lavas las manos, eso también me afecta a mí como humanidad.
Esto es algo que estuve pensando a las 4 de la mañana y lo quiero compartir finalmente con ustedes. En estos tiempos de pandemia, de pérdidas profundas, la clave es sobrevivir, pero no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista ético, mediante la resiliencia y dando un sentido a nuestra existencia, porque la verdadera muerte es en realidad perder la esperanza. Así que yo creo que a través de estas reuniones, a través de estos conversatorios, si bien es cierto, todos ustedes son expertos en bioética, todos ustedes son expertos en su rama, compartir todos estos conocimientos hace que volvamos a tener esperanza y que no nos sintamos tan solos en mitad de una pandemia con distancia social. Yo agradezco la oportunidad nuevamente y que sigamos teniendo estas reuniones porque hemos ganado todavía este contacto humano a través de Zoom. Yo invitaría a los colegas no solamente para hacer preguntas, sino también sus comentarios sobre todo lo que hemos escuchado en esta noche. Así que muchas gracias. Doctor Arturo, muchas gracias. Excelente conferencia. Estamos entonces ante un momento de trabajar nuestra capacidad de preguntar, de realizar estos comentarios que nos está compartiendo e invitando la doctora Arturo. Con la conferencia del doctor Santiago estamos entonces listos a recibir sus preguntas. Las haré aquellas que están en el chat y si alguien desea la palabra, pues estaremos dispuestos a escucharle. No tengo preguntas en el chat. Alguien que quisiera, por favor, compartir una reflexión o realizar una pregunta. En el chat tengo felicitaciones a ambos expositores. Están nuestros asistentes complacidos con las reflexiones y con las presentaciones realizadas por el doctor Palacios y la doctora Arturo. Si alguien se anima, pues estamos acá en espera de su participación. Mientras tanto, podríamos entonces generar algunas conclusiones. Quisiera decir de mi parte lo siguiente, que las dos conferencias están muy ligadas, que las 5 pieles vistas desde el punto de vista médico, cierto es, generan todos estos procesos de comprensión, respeto a la dignidad, a la libertad del ser humano. Esta pandemia nos ha llevado a mirar que todos estamos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco. Entonces, cuando un paciente está frente a nosotros, la manera de generar con él una empatía, que es un proceso sistemático, hasta lograr ponernos en su posición, nos lleva a una reflexión profunda de cómo es ese ser humano en sus 5 pieles, iniciando desde el yo mismo, de cómo yo me considero, cómo yo me desarrollo, y luego lo que genera, lo que el doctor nos indicó, la segunda piel, la ropa, la tercera piel estaríamos a nivel de nuestra casa, luego a nivel de nuestro entorno y sociedad, y por fin estamos con todo nuestro medio ambiente y toda la ecología y toda la tierra que nos sostiene y que nos mantiene. Todo esto tiene que ver mucho con la resiliencia también, porque la vulnerabilidad y la vulneralización de las personas nos lleva a mirar que un ser humano seguro, recibido, criado, educado, con afecto, va a ser un ser humano más resistente, porque a la resiliencia le precede la resistencia. El resistir a un trauma para que luego podamos mirar un nuevo comienzo después de aquello. Y cada persona es diferente y no a todos se nos puede exigir o les podemos exigir el mismo proceso de resiliencia, porque nuestro propio mundo es diferente y miramos de diferente manera esa desgracia y ese posible nuevo comienzo. Son muchos los factores que envuelven a la posibilidad de generar la resiliencia. Y aspiro, como decía la doctora Arturo, y como el propio título de su conferencia, no morir en el intento.
sino generar todos los aspectos. Y todo eso tiene que ver también con la sociedad que nos rodea. Generaremos la empatía, y si no hay empatía no va a haber altruismo. Por tanto, es un complejo sistema que debemos tratar de que esta humanidad, desde el respeto al ser humano, su dignidad, su derecho a la información, su libertad como principios y procesos bioéticos importantes, nos lleven a sociedades que convivan mucho mejor, donde todos tratemos de salir juntos de una desgracia y logremos levantarnos entre unos y otros, llegando al final a una sociedad de convivencia adecuada. Voy a ver si tenemos preguntas, porque por acá nos están escribiendo. No tenemos ninguna todavía. Yo entonces quisiera terminar con la siguiente conclusión. La Organización Mundial de la Salud, justamente a partir de la pandemia y de todos estos procesos de la relación personal sanitario-paciente, porque es todo el personal sanitario el que tiene esa posibilidad de llegar al paciente en el respeto a su dignidad y a todos los principios que generen su mejoría o su digna muerte, o todos los procesos a los que nos vemos abocados en el sistema médico, y no se diga en esta pandemia. La Organización Mundial está generando pilares fundamentales que tienen que ser absolutamente trabajados por el mundo entero, y que tiene que estar liderado por aquellos países que pueden dar la mano a los que menos tienen. Y se refiere, por ejemplo, a educar a seres humanos conscientes, seguros de sí mismos, que puedan establecer una relación y una resistencia a los diferentes momentos que les toque pasar en su vida, sean personales o grupales, como es en el caso ahora de la pandemia. Otro de los pilares es el ecosistema, otro de los pilares es, por ejemplo, la arquitectura. Y el doctor Santiago, en la cuarta piel, en la tercera piel, que es la casa justamente, y visto de forma general dentro de las 5 pieles, pues hay que generar una arquitectura sostenible. El no intervenir en el medio ambiente y en justamente construir amigablemente con ese ambiente, donde todos tengamos una vida digna y una vida con las mejores condiciones que acompañen a cada uno de los individuos, de los seres humanos, sociedades, culturas y etcétera. Estas serían las conclusiones a las que yo pudiera llegar, y seguimos pues, si es que no existe ninguna pregunta, tanto por el chat que no la encuentro, solamente felicitaciones a los expositores. Si hay alguien que de forma directa quiere hacer una pregunta verbal. Gabriela, por favor, Gabriela Paredes, activa su micrófono, le escuchamos. Gabriela está alzando la mano, no sé si es para hacer una pregunta. ¿No? Entonces, si los expositores quieren una última intervención, por favor, el micrófono es suyo, doctor Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto poder compartir e incorporar estos diálogos de bioética. Yo quiero felicitar a esta iniciativa. Me llama la atención positivamente que en Cuenca están interrelacionadas las universidades y todos cooperan en trabajar en este tema de bioética. Entonces, les agradezco mucho por haberme escuchado esta reflexión, que por supuesto se complementa muchísimo con lo que comentó Linda. Me parece que el tema de la resiliencia es fundamental en todo lo que estamos pasando ahora, y sobre todo en nuestra cotidianidad, en el día a día que vamos afrontando pues todas las cosas que se nos presentan. Gracias, doctor. Doctora Linda. Sí, Patricia, yo creo que tal vez podríamos darle a Gabriela Paredes la oportunidad, porque ella está indicando en el chat que le activen por favor el micrófono, antes yo de dar mi último criterio. Gracias, doctora Linda. La verdad es que Lisette probablemente tenga la oportunidad de trabajar la activación del micrófono de Gabriela Paredes. Tal vez están silenciados en grupo, no tengo yo esa potestad acá. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Lamento antes no había
activar el micrófono precisamente. Al doctor Palacios, a la doctora Arturo, muy nutritivo este espacio de un poco entender mejor lo que nos está pasando. Mi pregunta para ambos, porque las participaciones de ambos están interrelacionadas, pero quizá un poco más a la línea, y esta palabra tan famosa que ha mencionado la doctora Arturo, la famosa resiliencia. Está muy de moda y todo el mundo habla de aquella. También soy fanática de Viktor Frankl. Me metí mucho en su obra, lloré y todo lo que nos pasa cuando leemos esa obra. Y su laboratorio fue precisamente un campo de concentración y él tuvo que vivir en carne propia todo lo que allí pasó y de allí se generó esta importante corriente como la logoterapia y que usted lo mencionó a partir de esa interacción y de ese conocer un poco más al ser humano en situaciones extremas y cómo vamos reaccionando. Y quizás se aterriza un poco esta situación extrema que ahora en condiciones diferentes nos hemos abocado a vivir y estamos viviendo y cada día es un nuevo experimentar. Y cuando reflexiono sobre la resiliencia y pretendo hacer lo mismo con mi vida o quizá personas que estén en situaciones mucho más agobiantes y realmente duras o quizá catastróficas, ¿cómo insertar o cómo hacer que las personas desarrollen esta capacidad para que en efecto puedan ser resilientes con lo que les está pasando? Porque los suicidios han subido en numérico, bueno, ahora nos hemos enterado de menos, pero realmente yo es como, soy abogada y hace poco pude ver unos datos estadísticos de miedo de que la pandemia ha generado una cantidad de divorcios del 3 por 1, es decir, hay una cantidad de divorcios como nunca en la historia del país, hay una cantidad de suicidios como en tiempos regulares no ha habido. Y entonces ahí nos damos cuenta que definitivamente no estamos siendo resilientes, sino que tomamos el camino más dramático, más drástico y definitivamente cortar con la vida, con esta vida que ya no es digna, con esta vida con la que no me llevo bien, con esta vida con la que no estoy feliz, con esta vida a la que no le encuentro sentido, a la que no le encuentro solución, ya no la quiero más. Entonces, quisiera saber cuál es su posición respecto de esta palabra y de cómo poder hacerlo, y no solo para nosotros, sino para ir también desarrollando a nuestro entorno más cercano y de allí hacer un fenómeno social que nos permita verdaderamente avanzar como sociedad y crecer después de este momento. Muchas gracias. Doctora Linda, suya es la intervención ahora. Ok. Gracias, Gabriela, por la interrogante, dramática interrogante también, de cómo cambiamos la mente de una persona. Cuando se trabajó durante muchos años los factores motivacionales por parte de psicólogos de una época post-freudiana, por ejemplo, el mismo Maslow, Eric Berne, y todos los otros grandes monstruos de la psicología existencial, en la cual más bien se habla sobre que el mundo sí puede cambiar a través de la transformación del ser humano si es que éste lo desea. Yo creería que más bien parte desde el punto de vista de la educación, porque como decía Maslow, se preguntó, ¿y por qué unas personas son exitosas y otras no? ¿Y qué significa el éxito? Entonces investigó a la gran mayoría de exitosos de su entorno, de su época, y descubrió que había factores internos propios de cada persona que le permitían llegar a ese éxito independientemente de lo que ya se llamara éxito. Y por eso es que él creó su famosa pirámide. Entonces, en primer lugar, cada persona tiene que descubrir sus propias potencialidades, pero ¿qué tal si esta persona no tiene las herramientas necesarias intrapersonales para descubrirse quién es? Entonces ahí viene lo otro,
lo que también Patricia recalcaba mucho, la solidaridad, el altruismo. La otra persona tiene que darle la mano. Y en estos últimos años se ha perdido mucho, mucho el ayudar a la persona, aunque no pida ayuda. A veces se ha dicho que el peor consejo es el que no se solicita. Eso es relativamente una mentira, porque si yo veo que alguien se está ahogando en un canal, obviamente voy a hacer todo lo posible para rescatarlo sin convertirme en víctima, pero rescatar a esa persona. Es lo mismo desde el punto de vista emocional. El hecho de que estemos junto a una persona significa no solamente estar físicamente al lado de, sino también estar al lado emocionalmente. Y yo creo que mucho también se basa, vuelvo a repetir, en educación. Tenemos que formarnos. Quien no haya leído a Viktor Frankl tiene una falla educacional, instructiva, tiene una falla en su formación personal. Quien no haya leído a estos otros autores que cité tiene problemas para poder entender de dónde venimos y qué podemos aportar posteriormente. Entonces, la formación, la autoformación y la formación que podemos dar a los otros es fundamental. Por eso es que es tan valioso estas reuniones que ustedes están realizando para lograr una difusión de los conocimientos. Entonces, la primera base es el conocer a través de la educación, la difusión de información. Y la segunda ya es la práctica, ayudar a esa persona que aterrice con su propia realidad. Mi padre, que era psicólogo, decía que para ayudar a otra persona uno tiene que volverse un espejo. No decirle qué hacer, porque nadie le puede decir al otro qué tienes que hacer, lo que tú decías, Patricia. No le podemos exigir al otro que sea resiliente en la misma medida que soy yo. Cada quien tiene sus propios mecanismos y todos sus propios valores y sus propios traumas mentales. Entonces, esa persona, a través de que yo me vuelva un espejo, puede mirarse en mí, puede mirar lo que yo le estoy proyectando, pero también reencontrarse a través de mí. Y eso es lo valioso de la empatía y eso es lo valioso de tener esa relación. Yo sí les sugiero profundizar en las inteligencias de Gardner. Profundizar en las inteligencias emocionales. También son palabras que se han manoseado mucho, ¿no? Y se han vuelto también muy comerciales, pero realmente tienen un fundamento psicológico excepcional, extraordinario. El conocerse a sí mismo a través incluso de técnicas de meditación como el mindfulness, de conocer al otro a través de otras técnicas como las teorías sociales de relación, de interrelación, el Apgar familiar. Eso va a ayudar mucho a conocerse a sí mismo y conocer el entorno. Entonces, las personas que tienen ideas suicidas o que se suicidan, si es cierto, o como dice Gabriela, es llegar al último punto del no retorno. Ya no tengo opciones de vida, no le encuentro sentido de vida, pero ¿por qué se llegó a ese nivel? ¿Cuáles los mecanismos neurofisio-biológicos y emocionales por las cuales esa persona llegó al último punto de desesperanza? Esto es más o menos también como las teorías de calidad, en que empieza un problema, hay un problema, se convierte en una falla, otra falla, se van acumulando fallas, nadie detiene esas fallas, nadie se preocupa por saber qué es lo que está ocurriendo en ese sistema y finalmente se produce un fallo masivo que por lo general es la muerte. Entonces hay que estar alertas de quienes nos rodean, hay que estar alertas de sus reacciones y hay que estar alerta de los sentimientos. Como decía, le tenemos como adultos mucho miedo a la palabra cariño, ternura, aceptación y amor. Entonces, yo creo que es un conjunto de muchos aspectos, pero básicamente es lograr que esa persona descubra sus propios mecanismos para poder salir adelante, independientemente de cuáles sean, pero ayudarle a descubrir esta parte. Gracias, doctora Linda. En honor al tiempo, agradecemos entonces a nuestros excelentes expositores que nos han dado una interrelación entre sus conferencias que llevan a la conclusión inicial y a la que llegamos nosotros ahora, luego de haberles escuchado.
la posibilidad de seres humanos sanos, de seres humanos que lleguen a desarrollarse de forma adecuada para soportar, para generar en sus vidas adecuados procesos de resistencia, de resiliencia, a también las relaciones entre el médico, el paciente, el personal sanitario, que nos llevan al respeto profundo de las libertades y la aplicación de los principios fundamentales y libertades del ser humano. Muchas gracias nuevamente a Diálogos, al programa de bioética de la Universidad de la Azuay, a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, y pues una buena noche para todos y esperarnos pronto en otro programa. Gracias, doctor Juan Morales, también es el impulsor de todo este proceso en el que las universidades en Cuenca nos encontramos trabajando para que la bioética sea un eje transversal en la educación y para la sociedad, transmitirle todo lo importante que debemos generar en nuestras vidas. Muchas gracias nuevamente, una buena noche para todos, gracias por las felicitaciones a los expositores, de nuestros asistentes, gracias a los expositores y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, linda. Adiós. Hasta luego. No, podemos Sí. aprovechar y se queda un ratito. Claro. Un segundo. Claro que sí. Si quieres para darte mi teléfono, puedes anotar mi teléfono mejor. Por si acaso. Mejor anoto su número. Perfecto. A ver. Yo quería llamarte también y no pude llamarte. El número es 0999. ¿3 nueves? Sí. Sí, 39. 0111-3191. Ya anotamos todos, doctor, para poder hacer algunas consultas. Bueno. Repito, mi doc. 0999-011191. Ese es el número. Muchísimas gracias, Patricia, y a todos. Facilísimo. Gracias, doctor Juan. Gracias la oportunidad. Hasta luego. Muy bien, muy amable. Gracias. Buenas noches.